amiloidosis por transtiratina aguantar en nuestro centro. Las pondrá Marta Costas Vila, del Servicio de Medicina Interna del Hospital de la Provincia. Bueno, yo voy a exponer un trabajo que realizamos sobre la amiloidosis por transtiratina aguantar en nuestro centro. Entonces, el objetivo de este estudio fue analizar las características de los pacientes diagnosticados de amiloidosis por transtiratina wild-type en nuestro centro desde el 2016 hasta el 2022. Hicimos un estudio retrospectivo, descriptivo, y lo que llevamos a cabo fue una revisión de las historias clínicas de todos los pacientes diagnosticados durante ese periodo. Recogimos variables demográficas como sexo, edad, clase funcional según la escala de la NIFA, parámetros electrocardiográficos y ecocardiográficos, de resonancia magnética, de gamografía, de tratamiento y también de evolución. Utilizamos el software SPSS versión 26 y lo que recogimos fueron 30 pacientes, de los que el 76,7% eran mujeres, con una mediana de edad al diagnóstico de 83 años y en los cuales el 96,7% presentaban ya insuficiencia cardíaca al diagnóstico. De estos pacientes, el 60% tenían una SPI preservada y el 43,3% presentaban hipertensión pulmonar significativa. Eran pacientes con bastantes comorbilidades, con lo cual tuvimos una mediana del índice de Charson de 7 puntos. Con respecto al fenotipo típico de la amiloidosis, en un 6,6% estaba recogido hipotensión ortostática en los pacientes, ninguno presentaba estenosis del canal lumbar y sí que un 16,6% habían sido intervenidos al menos una vez del túnel carpiano. Con respecto a la clase funcional según la escala de la NIJA, casi la mitad de los pacientes, un 46,7%, estaban en clase 2, un 33,3% en clase 1 y un 20% en clase 3. No teníamos ningún paciente en clase 4. Y las alteraciones del electrocardiograma más frecuentes que detectamos fueron principalmente la fibrilación auricular, seguido de los voltajes bajos y un 13% de los pacientes un bloqueo auriculoventricular completo y un 10% un bloqueo de primer grado. Con respecto a los parámetros del ecocardio, el grosor medio del septo interventricular fue de 19,2 milímetros, con un grosor medio de la pared posterior del ventrículo izquierdo de 16. El 40% de los pacientes presentaban una SPI deprimida y hasta un 20% presentaron en el ecocardiograma inicial derrame pericárdico sin repercusión hemodinámica. Un 63,3% presentaban además disfunción diastólica. El patrón moteado típico de la amiloidosis fue detectado en 63,3% de los pacientes y la mediana del estrés longitudinal fue de menos 14%. Con respecto a la gamografía, se realizó gamografía en el 63,3% de los pacientes, de los cuales la mayoría, el 78,9%, estaban en un estadio 3 de Ferrigini y un 21% en un estadio 2. En un 36% de los pacientes no realizamos gamografía porque o habían fallecido durante el seguimiento antes de poder realizar esa prueba o su clase funcional y sus comorbilidades pues no se decidió por situación basal no seguir con los estudios. Y con respecto a los fármacos que se utilizaron en estos pacientes, como ya comenté antes, eran pacientes con muchas comorbilidades, con lo cual, pues de media, utilizaban unos 6 fármacos. 6 pacientes precisaron además implante de marcapasos por bloqueos y la mediana de supervivencia desde el diagnóstico fue de 17 meses. En cuanto a los fármacos más utilizados, el principal fueron los diuréticos del ASA, en un 83,3% de los pacientes, seguido de los anticoagulantes, tanto los de acción directa como el acenofumarol y la warfarina. Hasta un 33% utilizaban IECA-VARA2 y un 13% betabloqueantes y antagonistas del receptor de mineralocorticoides. Con respecto a la supervivencia, el 53,3% de los pacientes fallecieron, de los cuales casi el 69% fallecieron directamente por insuficiencia cardíaca. La amiloidosis por transtiratina es una entidad que se produce por el depósito de la proteína amiloide en el miocardio. Es una entidad probablemente infradiagnosticada y es una causa de insuficiencia cardíaca generalmente con fracción de eyección preservada. El diagnóstico se realiza mediante sospecha clínica y ecocardiográfica que se confirma con una gamografía con tecnecio y un estudio genético negativo, porque es necesario distinguir la variante wild-type de la variante hereditaria. Además, también se debe descartar la amiloidosis primaria mediante la determinación de cadenas ligeras y estos pacientes son principalmente personas de edad avanzada y pluripatológicos con muchas comorbilidades y que presentan principalmente una clínica de insuficiencia cardíaca, en muchos casos refractaria al tratamiento. Y esto les confiere un peor pronóstico vital que los pacientes con insuficiencia cardíaca por otras causas.
Como conclusión, decir que la amiloidosis por transferetina wild type es una enfermedad con mal pronóstico cuyo diagnóstico está aumentando probablemente por su mejor conocimiento entre los clínicos y debe sospecharse en pacientes de edad avanzada con clínica de insuficiencia cardíaca y hallazgos ecocardiográficos compatibles. Excelente trabajo, súper completo, minucioso, a mí me ha gustado un montón. Supongo que hay varios compañeros allí al fondo que podrían hacer una pregunta, como el doctor Castro, no se está lo que no veo muy bien, se está lo que en el fondo. Así que, a preguntar. ¿Les lleváis una cuestión? Enhorabuena polo traballo. Escoitas, non funciona. A mí surxe unha dúda. Estes pacientes entendo que están todos diagnosticados de amiloidosis por transferetina. Sin embargo, creo que dixestes que só o 60% tiñan a gamografía pedida. Como diagnosticastes o outro porcentaxe de pacientes? A ver, estrictamente diagnosticados están los que tienen la gamografía. El resto, bueno, por la revisión de la historia y revisando los ecocardios y la clínica, se cumplían criterios de que probablemente tenían una amiloidosis, pero estrictamente no llegamos a diagnosticarlos al 100%, pues porque o fallecieron o estaban en una situación en la que era encarnizarse, realizar las pruebas con ellos. Yo tengo entonces, me gustaría saber si nos sorprendió el alto porcentaje de mujeres. Otra pregunta que tendría que haceros es si en su grupo del estudio encontrasteis una asociación fuerte o no, porque no lo mencionáis, con estenosis aórtica moderada severa. Y otra cosa que me llama un poco la atención es que una vez diagnosticada, el tratamiento con IECA-SARA2 supuso un 33% y en cambio los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides un 13%, ¿no? Ahí son mis dudas. A ver, es cierto que muchos de los pacientes, la verdad es que más que pertenecer a los últimos años, 2020, 2021, 2022, eran de años más anteriores, entonces el ajuste de los fármacos quizá no estaba muy bien hecho. Y luego sí que nos sorprendió tanto el porcentaje de mujeres como el número en general de pacientes, porque de hecho por eso lo presentamos realmente, porque no es habitual, tampoco somos un hospital tan grande, ni esperábamos encontrar tantos pacientes. Sí que es cierto que eran muchas mujeres, también es verdad que aunque la edad media es 83, eran pacientes muy añosos y las mujeres también viven más, nos lo explicamos un poco por eso. Y lo de la estenosis aórtica, sí, lo tenemos recogido. Yo ahora mismo, la verdad es que no me acuerdo del porcentaje, pero sí que había un porcentaje en torno, pues de los 30 pacientes, a lo mejor 12 puede ser que tuviesen estenosis aórtica moderada y se le implantó TAVI en unos 4 o 5 pacientes. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Pues pasemos a la siguiente.